Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues una interesante entrevista que le hace Julio Astillero a Anabel Hernández. Veamos lo que dice y ahorita comentamos. Tamaulipas y el gobernador García Cabeza de Vaca. ¿Cuál es tu primera lectura sobre lo que está sucediendo en estas horas en este caso? Pues mira, Julio, es inevitable señalar que históricamente Tamaulipas pues ha sido un estado pues contaminado por el crimen organizado y la corrupción. Es un lastre que este estado lleva acarreando pues desde hace demasiados gobiernos, demasiados gobernadores. Yo te puedo, por ejemplo, recordar que en el sexenio de Vicente Fox hubo 2 denuncias penales en contra de Cavazos Lerma y de Tomás Yarrington Rubalcaba, que entonces era gobernador de Tamaulipas, pues por corruptelas y por nexos con el narcotráfico, particularmente con el cártel del Golfo y los Zetas. Y bueno, este tema del señor García Cabeza de Vaca, pues bueno, esto realmente, por desgracia, no sorprende. Lo que sorprende son otras cosas, y si me permites, quisiera ir en partes. Sí. Tengo aquí el documento al respecto. En el 29 de junio de 2020, el entonces pues militante del partido Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, pues levantó una denuncia penal en contra justamente del gobernador García Cabeza de Vaca por temas supuestamente vinculados por el crimen organizado. Aquí está el documento. Yo tuve este documento desde hace varias semanas, cuando comenzó el tema de la solicitud del desafuero y todo este tipo de cosas. Sí. Y cuando uno lee este documento, de nuevo fechado en junio de 2020, pues, y cuando uno lee ahora esta orden de captura de la Fiscalía General de la República en contra de Cabeza de Vaca, que dicen no es por el mismo delito por el cual se pidió el desafuero, sino es el tema de la delincuencia organizada, es el tema de congelar cuentas contra su mamá, María de Lourdes Cabeza de Vaca, contra sus hermanos, José Manuel García Cabeza de Vaca, contra su otro hermano, Ismael García Cabeza de Vaca. Cuando uno ve esto, a mí me da la impresión, y esto solo se podrá confirmar en los próximos días, si esta acusación presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena es el origen de esta orden de captura de la Fiscalía. Si yo leo las 58 páginas de la denuncia penal que presentó Alejandro Díaz Durán ante la Fiscalía, me da la impresión de que es esto. Y habría diferentes preguntas que hacerse. ¿Por qué tardó tanto en la Fiscalía madurar esta orden de aprehensión? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Se tardaron mucho en investigar? ¿Por qué, si ya tenía la Fiscalía este expediente abierto en contra de García Cabeza de Vaca, por qué no lo incluyó o no fue parte del paquete que mandaron al Congreso para pedir el desafuero? Hay diferentes cosas que, repito, independientemente de que evidentemente en Tamaulipas ha habido un grave problema sobre el narcotráfico, pues bueno, yo me pregunto, no si tú te estarás preguntando lo mismo, si esto realmente tiene que ver con una búsqueda absoluta, total, ciega, una búsqueda ciega de justicia, o pues si tiene tintes políticos, porque si el origen de esta orden de captura es Alejandro Rojas Díaz Durán, bueno, pues podríamos decir que nace un poco contaminada esta cosa. Sí, Alejandro Rojas Díaz Durán es suplente de Ricardo Monreal en la senaduría y ha actuado durante largo tiempo como una especie de jugador extraoficial del monrealismo, es decir, él se asume y dice que sus acciones políticas, denuncias y viajes por el resto del país son autónomas,
pero en realidad pues él es una especie de brazo político extendido de Ricardo Monreal. Y también me pregunto, como tú, Anabel, esta tardanza en llevar a cabo todo este proceso, en pasar de lo original que era la evasión en el pago de impuestos a pasar ahora ya al lavado de dinero y delincuencia organizada, pues muy tardado, y no deja de ser todo esto en tiempos electorales, Anabel. Aquí en esta denuncia, Julio, y tal vez a ti y al auditorio les suene este nombre, yo la verdad te confieso no lo he googleado, no lo he investigado, pero aquí viene un codenunciante, que es un ciudadano llamado Ricardo Colina Rubio. Y viene la dirección dada por Alejandro Rojas Díaz Durán, de donde debería de ser notificado, donde puede recibir notificaciones por parte de la Fiscalía. Dice Flavio García 35, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía de Coyoacán, código postal 04470. Pues bueno, esta es la dirección que deja a Alejandro Rojas Díaz Durán, y la denuncia se basa principalmente en una serie de reportajes periodísticos donde diferentes medios de comunicación durante un largo periodo estuvieron haciendo diferentes artículos en contra de Cabeza de Vaca, que García Cabeza de Vaca, que yo no estoy descartando la seriedad, por supuesto, de estos temas periodísticos, ¿no? Uh-huh. Y no estoy, por supuesto, diciendo que no haya ninguna sustancia, no lo sé. Aquí se hablan de una serie de elementos, por ejemplo, de un enriquecimiento súbito por parte de la mamá de García Cabeza de Vaca, de María de Lourdes Cabeza de Vaca de García, de su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, de Ismael García Cabeza de Vaca. Incluso en la denuncia penal presentada por Alejandro Rojas, también incluso denuncia al suegro del gobernador, todavía gobernador de Tamaulipas, cuyo nombre es José Ramón Gómez Recendis. Uh-huh. Es parte de la supuesta red criminal del todavía gobernador de Tamaulipas. También está un primo llamado José Cabeza de Vaca Castillo, y es, en fin, una serie de nombres que bueno, a mí me da la impresión por lo que se está conociendo a través de los medios de comunicación allá en México, que esta denuncia es la que está dando origen a la orden de captura de Cabeza de Vaca. Y respecto a este tema del oportunismo político, a mí sí me preocupa, Julio, porque si bien es cierto, y yo sí lo pienso, yo sí pienso que independientemente de los tiempos políticos o electorales, etcétera, etcétera, la autoridad, la Fiscalía, debe buscar con seriedad y con puntualidad pues a todos aquellos funcionarios públicos que estén involucrados, o candidatos o políticos que estén involucrados, que tengan nexos con el crimen organizado. El problema no es ese, el problema es que solo se está mirando hacia un lado. Yo tengo aquí, Julio, y lo tengo pues para ti, porque recibí el mensaje de esta entrevista. Tú sabes que ahí en Huetamo, Michoacán, el partido Morena, el partido oficial, el partido cuyo líder moral es Andrés Manuel López Obrador, tiene un candidato que es Rogelio Portillo Jaramillo. Sí. Ya el periódico Reforma, desde hace varias semanas, ya publicó que este hombre pues es un fugitivo de la DEA, que lo busca con cargos criminales. Bueno, yo me pregunto, hoy el presidente da a conocer este oficio del FBI donde está pidiendo información sobre García Cabeza de Vaca. Pues está muy bien, pero ¿por qué no da a conocer también la warrant of arrest, la orden de arresto en contra de su candidato a Huetamo, Michoacán? Si realmente al presidente le preocupa, le quita el sueño, es realmente una preocupación como ciudadano, como mexicano, etcétera, etcétera, la búsqueda de la justicia, y si es válido el oficio, solo el oficio del FBI pidiendo información sobre García Cabeza de Vaca, pues más válida debe ser la orden, la solicitud de la DEA de captura contra este candidato de Huetamo, Michoacán, del partido Morena, un estado que sabemos convulsionado por el narcotráfico. El periódico Milenio le hizo una entrevista a este candidato Rogelio Portillo Jaramillo hace pocos días, y él dijo que no, que
La verdad es que era un caso muy pequeño, los cargos que se le imputaban en Estados Unidos son diminutos, insignificantes, ¿no? Que su papá también tuvo problemas con la justicia por allá, pero son cosas de nada, cosas de nada. Aquí está el documento. El documento es un expediente criminal abierto en la Corte de Distrito Sur de Texas, allí en Houston, pues donde prácticamente, de acuerdo al documento, toda la familia Portillo se dedica al tráfico de drogas a grande escala. No estamos hablando de una grapa de cocaína que alguien se encontró debajo de la mesa. Estamos hablando de kilogramos y kilogramos y kilogramos de cocaína que esta familia Portillo, incluyendo quien ahora es el candidato de Morena en Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, pues se traficaban ahí en Texas a través de un antro, de un establecimiento, un bar que tenían, que era como la base de operaciones de esta organización criminal. Y por otro lado, Julio, otra cosa que pues que nadie ve o que nadie quiere entender o que ahí sí no importa, solo miro hacia acá pero no miro hacia allá, pues es el tema del candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Julio. Rubén el señor Rocha, Rubén Rocha. ¿Ahí qué nos dices? Pues el propio señor Rubén Rocha Moya le ha contado él es senador con licencia, como tú sabes, pues le ha contado a sus propios compañeros senadores que fue a reunirse con el Mayo Zambada, con Ismael el Mayo Zambada, que fue a reunirse con él y pues que ya le dio la bendición y que ya están de acuerdo, pues para que cuando él gane a gobernador las cosas andarán bien para todos. Eso él mismo a intelectuales, a periodistas de Sinaloa, él mismo les ha contado esta historia, pero no solo eso. Ha contado el señor Moya, Rubén Rocha Moya, pues que tiene la bendición del líder moral del partido Morena, que fue con el permiso superior para ir a hablar con el Mayo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, Julio? Está bien que persigan al señor García Cabeza de Vaca si de verdad tiene crímenes que cumplir con la ley, bueno, pues, pero no se puede ver solo hacia una dirección. Lo que estamos viendo, Anabel Hernández, me parece, pues es la realidad de un México en el cual los grupos del crimen organizado se han convertido en un crimen de proyectos de gobernabilidad. Es decir, no se puede gobernar en lugares como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, bueno, pues ahora no sé, hasta en Nuevo León las referencias respecto a la familia de Samuel García, en fin, pues todo está absolutamente lleno de esas implicaciones del narco cada vez con una mayor presencia en la política electoral y en la construcción del poder político. ¿A dónde vamos a ir con esas referencias multipartidistas, Anabel Hernández? Ese es el tema, porque si bien por un largo tiempo, por un largo periodo pensamos que esta contaminación llegaba solo hacia un extremo, pues ahora estamos viendo pues que llega a todas partes, ¿no? Que todos los partidos de una u otra manera no tienen los anticuerpos para evitar que nominar a estos candidatos o no sé, o compran las candidaturas. Bueno, es difícil entender cómo estas personas con estos backgrounds, con estos antecedentes pueden llegar a tener candidaturas en diferentes partidos políticos, ¿no? Realmente es una cosa que uno se pregunta, ¿por qué es importante para el crimen organizado tener candidatos? Darles la bendición, hacer acuerdos de antemano. Por ejemplo, al señor García Cabeza de Vaca, de acuerdo a esta denuncia que hizo Alejandro Rojas Díaz Durán, él habría sido financiado por el cártel del Golfo desde que estaba buscando la candidatura por Reynosa. Así es. Según le dijo a un empresario, el propio Tomás Yarrington, hay un empresario que se llama Antonio Peña Argüelles, que estuvo detenido en Texas, y él es el que confiesa que supuestamente Yarrington le dijo que había que buscar dinero del cártel del Golfo para financiar a García Cabeza de Vaca cuando estaba buscando la alcaldía de Reynosa.
¿Por qué? ¿Por qué a los narcos les importa financiar, bendecir a los candidatos de Sinaloa, etcétera, etcétera? Porque es control territorial, Julio. Porque estos territorios son fundamentales para ellos. Porque ahí producen drogas, porque ahí están sus familias, porque son corredores de tránsito también de drogas a Estados Unidos. Entonces el control territorial es fundamental, y para el control territorial absoluto, total, necesitas el control político. A mí me comentaban, por ejemplo, ahora que estuve investigando esto de Rubén Rocha, cómo el Mayo Zambada desde hace algún tiempo cada vez está más involucrado en la política en Sinaloa, con los políticos, y pues influye en la toma de decisiones políticas. Anabel Hernández, una de las variables que se han expresado en estas horas es que la Unidad de Inteligencia Financiera va a indagar si de las cuentas personales de García Cabeza de Vaca o incluso del gobierno de Tamaulipas se han financiado campañas electorales, lo cual está en la misma línea de lo que estamos hablando. Desde luego, viendo en este caso específico a Acción Nacional, pero como lo estamos hablando, con ramificaciones en todos los partidos en estas prácticas de financiar campañas, de proponer o vetar candidatos. En el caso de Acción Nacional y de García Cabeza de Vaca, ¿crees que él sea alguien que haya financiado campañas electorales en otros estados? No sé, un poco al estilo del propio Enrique Peña Nieto, que siendo gobernador del Estado de México, financiaba campañas electorales en otras entidades para tener la adhesión de esos futuros gobernadores. ¿Cómo ves lo de las campañas electorales transminadas con el dinero sucio? Mira, no lo sé, tu pregunta no sé qué responder porque no lo sé. Aquí en regresando de nuevo a este documento que podría ser la razón, la causa por la cual ahora la Fiscalía gira esta orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, aquí se recuerda en este documento, en esta acusación penal, que García Cabeza de Vaca fue en su momento miembro de Amigos de Fox, en la campaña presidencial de Vicente Fox. ¿Qué era Amigos de Fox? Recordarás, Amigos de Fox era una serie de red de empresarios y panistas, pues que estaban financiando diversos proyectos políticos. No solo estaba financiando el proyecto de Vicente Fox. A lo que tú me preguntas, no lo sé, pero de acuerdo al propio perfil de García Cabeza de Vaca, pues es evidente que sus conexiones, sus intereses, pues no solo son en Tamaulipas, ¿no? Cuando uno habla de que pertenece a Créelo, tu membresía Prime incluye envíos gratis. Organizaciones más grandes como Amigos de Fox, pues te habla que es un hombre que podía tener conexiones y redes. Al menos en este documento, en esta denuncia penal de Alejandro Rojas Díaz Durán, no se señala nada específico. En estas 58 páginas no se señala, no se le acusa al menos de esto que tú me estás señalando, de que si financió campañas políticas. No se le está acusando de esto. Principalmente se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. Anabel, con lo que tú conoces, has investigado y tienes de información, ¿crees que es plenamente fundada la acción judicial contra García Cabeza de Vaca o que hay una carga política excesiva en el asunto? Mira, Julio, a mí de nuevo lo que me preocupa son los tiempos. Esta denuncia fue presentada en junio de 2020. Si no es un asunto político y este es el origen de la denuncia, de la orden de aprehensión que ahora tiene el gobernador, la Fiscalía, por prudencia, por sensibilidad, por la situación tan polarizada que está en México, debería explicarlo. El presidente en su mañanera podría explicar cuál es el origen, porque si no, y por qué se tardaron tanto, cuáles son estos tiempos, porque si no realmente pareciera una cargada. Estamos a muy pocos días
de que sea la elección esta histórica en México. Es el 6 de junio, estamos a la vuelta de la esquina. Y si tú ves la polarización, las investigaciones, los expedientes que así súbitamente se abren en contra de los candidatos, estos dos del PRI, de Movimiento Ciudadano, allá en Nuevo León, uno dice, bueno, pero pues, ¿por qué no le hicieron nada? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo los dos candidatos que van arriba de la candidata de Morena, ¿no? ¿Por qué el presidente dedica sus mañaneras a los candidatos de Sonora? Pues cuando ya están por rebasar, ya están en manos empatados con el candidato de Morena a esa gubernatura. Entonces, cuando uno empieza a ver los anuncios del presidente, estas conferencias, pues uno ve que hay una cargada política. Es casi inevitable verlo, sobre todo cuando por un lado tú ves hacia acá y la misma gravedad de cosas que están pasando en tu partido, en tus candidatos, que es igual de grave o peor, porque en el caso realmente del candidato a Huetamo es una cosa realmente gravísima, muy, muy grave, diría yo, pues igual de grave que la de García Cabeza de Vaca, pues ahí no se dice nada. El partido no se ha deslindado del candidato. No hay ninguna mañanera donde el presidente nos enseñe la ficha esta de warrant of arrest, ¿no? Uno de los buscados fugitivos de la DEA, pues no nos lo presenta. Y ¿sabes qué? Me recuerda este tema al tema de Cienfuegos. Ahora sí, un solo documento del FBI pidiendo información de García Cabeza de Vaca amerita y imagino que el presidente lo usa pues como para intentando dar soporte, credibilidad a las investigaciones de la fiscalía, sino para qué lo sacaría, ¿no? O sea, imagino, esa es la conexión, digo, cualquiera que vea eso, esa es la conexión. ¿Por qué de pronto sí es válido los documentos o las investigaciones que se abren en Estados Unidos y de pronto no son válidas? ¿De qué depende esta validez que le da el presidente de la República a una cosa u otra? No es clara. Lo que es claro es, pues unos son sus amigos o protegidos de sus amigos y otros son adversarios políticos. Pareciera que esta es al menos la tendencia, al menos es el criterio que uno puede así al vuelo leer de esta discrepancia en criterios, ¿no? Anabel, para dejar claras las posturas, te pregunto concretamente, ¿consideras que la documentación y el historial que se atribuye de corrupción y de actos de delincuencia relacionados con delincuencia organizada, lavado de dinero, en el caso de García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, son válidos o tienes alguna duda de la enorme responsabilidad en actos de corrupción de este gobernador y político en general? Yo en particular no tengo un elemento para afirmar que son absoluta y 100% auténticas. Yo no tengo un elemento. Yo, por ejemplo, he estado googleando, he estado metiendo, yo tengo acceso a un archivo del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Yo he estado metiendo el nombre de García Cabeza de Vaca, he estado introduciendo el nombre de su mamá, he estado introduciendo el nombre de sus hermanos y al menos ahí, hasta ahora, no hay un expediente criminal abierto en contra de ellos que esté activo. No existe. Ese para mí es una referencia, a lo mejor minúscula, pero para mí me da ciertos señalamientos. La investigación de la Fiscalía no la conocemos, pero además, repito, es grave. Porque si ya la tenía, si ya lo estaban investigando, yo no imagino que tú armas una carpeta así en 15 días. Eso estamos de acuerdo que es imposible, ¿no? Son crímenes demasiado complejos como para armarlo en 15 días. Entonces, imaginemos que ya la estaba Tu competidor tiene más investigando desde antes. ¿Por qué no lo metieron como parte de la solicitud de desafuero? Si lo hubieran metido como parte de la solicitud de desafuero, podríamos ver, o al menos ellos, o los abogados, o los diputados de todos los partidos podrían ver, estas son las pruebas. Sí tiene sustento o no tiene sustento. Estamos hablando realmente, Julio, de una especulación total, donde el único que realmente tiene las pruebas es la Fiscalía. ¿Son suficientes? Bueno, ya hemos visto cómo investiga la Fiscalía, cómo exonera
tan velozmente y ahora también incrimina tan velozmente. Necesitamos ver, solo viendo el expediente y los documentos, podemos realmente darnos una idea si hay sustancia o no. Ese es Anabel, a estas alturas, en este momento, si tú fueras juez, ¿declararías al gobernador García Cabeza de Vaca inocente o inimputable de lo que se habla? No, pues yo no soy juez, Julio, y tengo que ver las pruebas. Se tienen que ver las pruebas. Tú no puedes decir nada si no tienes las pruebas. Yo lo que te estoy diciendo del señor Portillo, bueno, pues al menos aquí está el expediente judicial de Estados Unidos. Lo que te estoy afirmando categóricamente del señor Rubén Rocha es que a mí esta historia me la contó una de las personas a quien Rocha se lo contó. Y lo confirmé con otras personas. Entonces, yo te estoy hablando de, sí, tengo elementos, me describieron el lugar, el momento, la actitud, etcétera, etcétera, de cómo Rocha, pues, platica de estos encuentros, de su gran encuentro con el Mayo Zambada. Del caso de García Cabeza de Vaca, pues, yo en particular, pues, no tengo en este momento un elemento. Solo teniendo un elemento uno puede decir si es inocente o culpable, y solo una autoridad judicial, por supuesto. Bien, Anabel, pues gracias por esta oportunidad de tener tu... Julio, yo hace pocos días acabo de regresar de México. Yo estuve en México 2 semanas. Yo viajo constantemente a México, digo, no es que lo esté promoviendo, ni lo anuncio cuando llego, ni lo anuncio cuando me voy, pues porque a veces es difícil. Ahora me tocó hacerlo público porque fui a lo de la línea 12 del metro, en medio de pues todo lo que se estaba viviendo. Pero yo viajo muy constantemente a México, pues para mis investigaciones, porque tú sabes que sí, yo hago una parte documental, pero hay otra parte que uno tiene que hablar directamente con las fuentes, cara a cara, ir a los lugares de los hechos. Yo lo que estuve recopilando de diferentes actores políticos, incluyendo actores políticos del gobierno actual, del gobierno federal y del partido Morena, lo que se vislumbra es un ambiente muy, muy, muy tenso, muy polarizado, tanto la alianza PRI, PAN, PRD, como el Movimiento Ciudadano y sus aliados en algunos estados, ¿no? Pues están dándose pues hasta con la cubeta y se van a dar hasta el final, porque cada vez se cierra más la elección. Al principio, diferentes encuestas hablaban de una distancia enorme, gigante en algunas gobernaturas, por ejemplo, la gobernatura de Sinaloa. La distancia de Rubén Rocha con Mario Zamora, el candidato del PRI, era gigante. Ahora esta distancia es diminuta. ¿Sabes cómo logró Mario Zamora hacer esta distancia diminuta? Uno de los factores. Porque este Mario Zamora, el candidato del PRI, el candidato a la gubernatura, pues sí, que él en particular, hasta donde tengo entendido, no recibió la bendición del Mayo Zambada, pues él, toda su propaganda, todos sus flyers, todos tus pósters, todo, él firma como MZ en su campaña electoral. Otro de los nombres que utiliza el Mayo Zambada. Así que él se promociona como yo soy MZ. Bueno, pues tiene que competir en la arena que están compitiendo en aquellas tierras. Y sé que es ridículo y sé que da risa, pero es el drama que se vive, Julio. Claro, entonces, imagínate cuántos intereses ya hay dentro de las elecciones. Por supuesto, están las aspiraciones legítimas, creo yo, de cada partido de querer ganar la elección. El tema es, estas aspiraciones legítimas, pues cada vez pues, hay más guerra de lodo, ¿no? Yo sí veo que hay una tendencia del partido Morena pues a bajar en la preferencia de votos, ¿no? Hay en la Ciudad de México, en diferentes alcaldías, una verdadera caída en las preferencias electorales de Morena después de la línea 12, y yo veo que estamos en un momento que habrá cosas desesperadas por tratar de hacer que se anule la elección o de decir esto no contó, esto no valió, esto fue un juego sucio, porque es ya un juego sucio. Anabel, pues tendremos... Bueno amigos, pues ahí está, ahí júzguele usted.
Yo creo que también un poco exagerada Anabel Hernández, no puede cambiar tanto así en unos aspectos, pero pues bueno, ahí la lectura que le puedan dar a usted. Así que pues bueno amigos, les invito a que se suscriban, comenten para saber lo que piensan, compartan entre sus amigos y sus familiares para que más personas lo puedan ver y den like a los videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.